Muy buenas noches, feliz sábado para cada uno de ustedes. Dios les bendiga, qué alegría poder compartir nuevamente este espacio para estudiar la palabra del Señor, para conocer un poquito más sobre la historia y todo este acontecimiento con respecto a la fiesta de la Navidad. La palabra del Señor dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, versículo 6. Aconteció que estando ellos allí, se le cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí la palabra del Señor nos está hablando sobre el nacimiento de Jesús. Pero si ustedes estudian profundamente en la palabra del Señor, no van a encontrar la fecha exacta del nacimiento de Jesús. No van a encontrar el mes ni el día donde nació Jesús. Pero entonces, ¿por qué el mundo cristiano celebra la fiesta de la Navidad, la fiesta del nacimiento de Jesús? Vamos en esta noche a hablar un poquito con respecto a eso. Queremos invitarte para que cerremos los ojos y vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu compañía, gracias por tus cuidados, gracias por tus bendiciones. Gracias por este nuevo sábado que nos regalas. Por favor, bendícenos, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos acompañe en este estudio de tu palabra, en lo que vamos a conversar. Todo lo que sea, Señor, dicho en esta hora sea para honra y gloria de tu nombre. Acompáñanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El acontecimiento del nacimiento de Jesús era el hecho más importante, el hecho más trascendental que fue anunciado desde muchísimos tiempos antes por los profetas. Fue anunciado el nacimiento del Mesías. Es más, la sierva del Señor nos dice que desde Adán ya se estaba esperando la venida del Mesías. Se estaba esperando, es más, Adán esperaba que su hijo fuera el Mesías. Pero lastimosamente la historia siguió corriendo, siguió pasando. Y dice el libro de Gálatas 4:4 que venido el cumplimiento del tiempo, Jesús nació, Jesús llegó a esta tierra. No hay una fecha exacta, no hay un escrito está con respecto al nacimiento de Jesús, al día, al mes, no está especificado. Hay un estudio profundo que se hace con respecto a los turnos de los sacerdotes según el turno del sacerdocio de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que nos habla un poco y nos da luz con respecto a los tiempos, porque dice el libro de Lucas que el anuncio a Zacarías del nacimiento de Juan, y luego en el versículo 26 del capítulo 1 dice, en el sexto mes el ángel Gabriel le fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea y se le anuncia a María el nacimiento de Jesús. Entonces Jesús y Juan se llevaban 6 meses y se hace un conteo y una especificación y determina que el nacimiento de Jesús es aproximadamente en el mes de septiembre para la fecha de la fiesta de los tabernáculos. Pero no vamos a estudiar en esta noche esa secuencia de eventos. Vamos a hablar un poco sobre la Navidad como tal, la festividad como tal, las cosas que se hacen en esta fiesta, los símbolos, las situaciones. Pero necesitamos tener un equilibrio con respecto a estas cosas. Voy a leer del Espíritu de Profecía, la hermana Elena de Guay habla con respecto a la fiesta de la Navidad. Y dice, en vista de que el 25 de diciembre se observa para conmemorar el nacimiento de Cristo, y en vista de que por el precepto y por el ejemplo se ha enseñado a los niños que es en verdad un día de alegría y regocijo, os resultará difícil pasar por alto esa fecha sin dedicarle cierta atención. Es posible valerse de ella con un buen propósito. Noten ustedes, valerse de ella con un buen propósito. En vez de ser ahogado y prohibido arbitrariamente, el deseo de divertirse debe ser controlado y dirigido por esfuerzos esmerados de parte de los padres. Su deseo de hacer regalos puede ser desviado por cauces puros y santos, a fin de que beneficie a nuestros semejantes al suplir la tesorería con recursos para la grandiosa obra de Cristo, que Cristo vino a hacer en este mundo.
Miren, la sierva del Señor nos está dando luz con respecto a esto. No está diciendo, no, eso es pagano y eso es prohibido y en la iglesia no se haga nada y no prohibido para los padres que permitan que sus hijos se críen en esto. No, ella no está hablando de eso. Ella está diciendo que es muy difícil pasarlo por alto. Ella no está diciendo que lo celebremos que sí, porque esa es la fecha de las... No. Ella está diciendo, es difícil pasarlo por alto porque todo el mundo lo celebra, porque todo el mundo hace algo en eso, pero podría utilizarse para una causa noble, para una causa justa que glorifique el nombre de Dios. Noten ustedes que ella no está ni prohibiéndolo ni está estimulándolo. Ella está diciendo, es muy difícil pasarlo por alto. Además, es posible utilizar ciertas cosas que se utilizan en Navidad para glorificar a Dios. Por ejemplo, el árbol. Miren lo que dice ella con respecto al árbol. Dice, el árbol puede ser tan alto y sus ramas tan extensas como convenga a la ocasión, con tal que sus ramas estén cargadas con los frutos de oro y plata de vuestra beneficencia y los ofrezcáis a Dios como un regalo de Navidad. Sean vuestros donativos santificados por la oración. Ella dice, puede haber un árbol dentro de la iglesia, que sus ramas se extiendan, que sea bien bonito y se utilice para dar una ofrenda al Señor, para dar una ofrenda en favor de los necesitados, dar una ofrenda para estimular en el corazón la ayuda a las personas que necesitan. Ahora, dice, la fiesta de Navidad y Año Nuevo pueden y deben celebrarse en favor de los desamparados. Dios es glorificado cuando damos para ayudar a los que han de sustentar familias numerosas. Miren ustedes la recomendación que el Espíritu de Profecía nos hace. Dice, no adopten los padres la conclusión de que un árbol de Navidad puesto en la iglesia para distraer a los alumnos de la escuela sabática es un pecado. Ella dice, no. No adopten los padres la conclusión de que eso es un pecado, porque es posible hacer de él una gran bendición, dirigir la atención de esos alumnos hacia fines benévolos. Miren qué interesante. Ahora, dentro de nuestra iglesia se ven una cantidad de personas que están en pro y en contra, y sus argumentos no son equilibrados y perjudican más de lo que benefician. Es necesario que nosotros seamos equilibrados con respecto a esto. Ahora, si yo, como adventista del séptimo día de hace 20 años, que tengo a mi esposa, que tengo mis hijos, que tengo el conocimiento porque el Señor ha sido bueno conmigo con respecto a estos asuntos, yo de manera particular digo, ay no, pero es que mi casa se ve horrible si yo no tengo el arbolito con lucecitas y todo decorado con verde y Papá Noel es por todos lados. Pues ahí hay un problema, porque se supone que yo tengo ya el conocimiento. Se supone que ya yo entiendo que eso no tiene nada que ver, que esos Papá Noeles no, nada. Pero es muy diferente cuando en la iglesia los hermanos dedican un espacio a hacer una programación bonita para que las personas vengan aprovechando que es fin de año y hay personas que viajan a estar con sus familias y hacer una celebración bonita para adorar al Señor y quizás se pueda hacer lo que la hermana Elena recomienda, recoger algunos donativos como en muchas iglesias nosotros vemos. Se recogen donativos, se recogen juguetes, se recogen cosas, muchas cosas para obsequiarlas y hacer y llegar al corazón de las personas a través del mensaje de salvación. Es más, hay algunas iglesias que organizan la novena, toda esa secuencia de noches que se hace para el tema de la nación y reúnen niños y en algunos barrios, en algunas casas de nuestra iglesia, reúnen niños, les dan obsequios y todo, y le hablan de la palabra del Señor. Es una ocasión especial para llegar a los corazones que están en función de estas fechas, en función del nacimiento de Cristo. Ahora, la historia de la Navidad es bien interesante porque nosotros sabemos que, por ejemplo, Jesús no nació en diciembre. Es imposible porque en diciembre, en Belén, pues cae nieve y hace frío. Y era imposible que como dice el libro de Lucas,
que habían pastores, versículo 8 del capítulo 2, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Es imposible, porque desde el mes de octubre, mediados de octubre, ya los rebaños no salen en las noches. ¿Por qué? Porque se mete el frío. Y es imposible que hayan pastores y no en la calle, en los prados y en los montes. Era imposible que estuvieran los rebaños con los pastores afuera. ¿Por qué? Porque en ese lugar se dan las estaciones, en ese lugar cae nieve, en ese lugar hace mucho frío. Es imposible que Jesús haya nacido en diciembre. Es imposible. Cuando nosotros vemos los símbolos que hay con respecto a la Navidad, el árbol, Papá Noel, todas estas cosas, sí, el paganismo utiliza todas estas cosas. El paganismo hace una mezcla sincrética entre una cantidad de simbologías y una cantidad de cosas que sí tienen su significado y todas esas cosas. Pero recordemos que Satanás es experto en imitar y en tomar las cosas que representan a Dios para hacer representaciones del mal. Un ejemplo, según la Biblia, ¿quién es la roca? Pues Cristo. La roca, la piedra principal del ángulo representa a Cristo. Pero Satanás toma al ser humano y utiliza las rocas para crear imágenes de adoración. Y entonces nosotros encontramos en la antigüedad las imágenes de talla hechos de los ídolos hechos en piedra. Entonces la piedra es un símbolo pagano. La piedra representa algo pagano. Pues sí, pero originalmente, como el Señor lo ha expresado, como el Señor en el sentido que el Señor lo ha hecho, la roca representa a Cristo. Ahora nosotros, tú y yo, vamos a arrodillarnos ante una roca. No, no, es un símbolo, una representación. El sol, el sol, por décadas, por siglos, el sol ha sido el Dios que más oposición, por así decirlo, que más adeptos ha tenido en contra del Dios verdadero, de nuestro Creador. El sol. Ahora, pero la Biblia dice que el sol representa a Cristo, el sol de justicia. El sol representa a Dios, a nuestro Señor. Es un símbolo. Ahora, ¿usted va a adorar al sol? No. Satanás tomó el sol para que el ser humano desvirtuara la adoración y ahora entonces adoraban al sol. El árbol, ese árbol, en la Biblia usted encuentra que todo lo que tiene que ver en profecía, todo lo que tiene que ver con hierba verde, con árboles, con todo, representa al pueblo de Dios. El Salmo 1 será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Representa al ser humano bendecido por el Señor. Ahora, si uno va más allá, el árbol que se utiliza en la Navidad normalmente, que es el árbol siempre verde, por así se llama, el siempre verde, porque es un árbol que tiene una característica de que puede hacer el frío más terrible o puede hacer el calor más horrible, él siempre está verde, siempre se mantiene verde. Y un símbolo de Cristo, el que para siempre vive, pero Satanás toma esa figura, ese símbolo y lo introduce en las civilizaciones, en la cultura grecorromana antigua, y entonces la adoración era a través de un árbol. Ese árbol representaba la adoración al dios Sol. Satanás toma esas figuras, toma esos símbolos que son para adoración al Creador y toma esos símbolos para adorar otras deidades o adorar al ser humano. Noten ustedes esas cosas, son cosas que nosotros necesitamos ser muy equilibrados. Sí, tiene una connotación pagana, tiene una connotación que se utilizó por muchos años para adoración pagana, pero el trasfondo real es que Satanás tomó figuras, tomó cosas que representan a Dios para hacer la adoración a cualquier cosa, a seres creados, a cosas creadas por Dios, a la luna, al sol, las estrellas, la tierra, el árbol. Todas esas cosas son simbologías
que Satanás tomó para adoración pagana. Nosotros nos vamos a encontrar en la Biblia, por ejemplo, en el libro de Zacarías, capítulo 8 y 9. En el capítulo 8 habla sobre las abominaciones de Jerusalén. Vamos a encontrar un personaje bien característico, bien reconocido, porque es el hijo de Nimrod. Y en el libro de Ezequiel nosotros vamos a encontrar que las mujeres se encontraban haciendo algo que iba en contra de lo que Dios había mandado. Estaba en contra de lo que Dios había enseñado. Y en las abominaciones de Jerusalén, en las abominaciones que se hacían en el templo, Dios le muestra al profeta que se estaba adorando, había una imagen del celo dentro del templo, la imagen del celo que se estaba adorando. Entonces dice, ves y entra y mira cosas peores, y encuentra una cantidad de animales y reptiles y todo dibujados en las paredes y la gente adorando eso. Y encuentra a una cantidad de varones entonces de espalda contra el templo adorando al sol, lo que se llama el sol invictus, cuando iba saliendo en la madrugada, entonces todos se postraban delante del sol cuando era levantado ese disco. Y encuentra una figura en el versículo 14. Ezequiel capítulo 8, versículo 14 dice, me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte y vi a unas mujeres que estaban allí sentadas llorando o endechando a Tamuz. Tamuz es el hijo del dios Sol, de Nimrod. Y Tamuz era llamado el niño dios Sol. Según la tradición babilónica, Tamuz nace en el solsticio de invierno, que es entre el 21 y el 25 de diciembre. Normalmente se toma la fecha el 25 de diciembre como el nacimiento de la mayoría de las deidades paganas. En Roma se celebraba el 25 de diciembre el Natalis Solis Invictus, o el nacimiento del Sol Invicto. Eso era una tradición romana. Los germanos, los escandinavos, celebraban el nacimiento de Frey, el dios nórdico del sol naciente, donde la lluvia y la fertilidad él era el símbolo de todas estas, y en esa fiesta se adoraba al árbol perenne, el árbol siempre verde, que representaba a su deidad, y el árbol del universo. Todas esas cosas hacen parte de las festividades paganas. Los aztecas celebraban a Huitzilopochtli. Huitzilopochtli era el dios del sol y de la guerra. Ese dios tenía la festividad, era el nacimiento de ese dios, era el 26 de diciembre. Incluso los incas también adoraban a Capac Raimi, que es la fiesta del sol poderoso. También la celebraban a partir del 23 de diciembre. ¿Por qué? Porque era la fecha del solsticio de invierno. La fecha del solsticio de invierno. Ahora, cuando el Imperio Romano cae y llega entonces la Roma papal, la Roma de la religión católica, cuando en el siglo III más o menos, toda esta zona de Roma que tenía todas estas festividades paganas, entonces ellos a través de la religión querían atraerlos, querían ganarlos para el imperio, ganarlos para la religión católica, y comienzan entonces a fusionar las fiestas y a determinar entonces que vamos a hacer estas cosas. Entonces, como para el cristianismo católico romano, la mayor deidad, la adoración mayor era hacia Dios, hacia Jesús, su Hijo, el nacimiento de Cristo. Entonces, vamos a tomar la festividad que para todas este grupo de naciones es lo más importante, que es el solsticio de invierno, el nacimiento de Tamuz, el nacimiento de Flir, el nacimiento de todas estas deidades paganas, el nacimiento de esas deidades que eran las deidades más importantes. Bueno, vamos a unificarlo y determinemos entonces que Jesús de Nazaret nace un 25 de diciembre. Y a partir de esa época, 350, 370 después de Cristo, se adopta en el Imperio Romano, cristiano, se adopta el nacimiento de Jesús para esta época. Aprovechando incluso que en Roma celebraban el nacimiento de Saturno, que se hacía toda una festividad impresionante que duraba varios días. Entonces,
aprovechando también que era el año nuevo para los romanos y para la mayoría de estas civilizaciones. Entonces, fusionaron todas estas cosas y determinaron a partir de esa época, a través de concilios y a través de lo que mandaba el Papa y todas esas cosas, que el 25 de diciembre entonces era la fecha de la Navidad. Y a partir de ahí, el cristianismo católico comenzó a celebrar el nacimiento de Jesús de Nazaret el 25 de diciembre, con el cambio entonces del calendario juliano al calendario gregoriano y todas esas cosas. Entonces determinaron que esa era la fecha de la Navidad. ¿Qué hacemos nosotros ahora? Miren, durante la época de el despertar espiritual, el despertar en contra de la Iglesia Católica por parte de los reformadores y todas estas cosas, incluso llegaron a prohibir la fiesta. Durante la Reforma Protestante, la celebración del nacimiento de Jesús fue prohibida para algunas iglesias protestantes, llamándola las trampas de los papistas. Incluso llegaron a llamarla la garra de la bestia. La fiesta del 25 de diciembre la llamaron la garra de la fiesta, debido a que era una celebración impuesta por la Iglesia Católica y observada como obligatoria, pero que venía del paganismo, que venía de una celebración completamente pagana del paganismo antiguo. Entonces comenzaron a prohibirla dentro de la comunidad de los protestantes, dentro de algunas iglesias protestantes, y eso es una disputa impresionante, un problema que se presentaba dentro de las iglesias y las discusiones, que si era santo, que si no era santo, que si se había que observar o no había que observar. Eso trascendió incluso por medio de los puritanos cuando vinieron a Norteamérica, de los primeros pobladores de América que vinieron desde Europa. Y todo eso llegó que incluso hasta el siglo pasado, en algunos grupos religiosos, algunos grupos protestantes que tenían esencia puritana, todavía estaba la prohibición de la Navidad. Todavía estaba la prohibición de la fiesta de la Navidad. Los testigos de Jehová no la celebran. La comunidad de la Iglesia de Jesucristo y los Santos de los Últimos Días tienen por revelación de ellos que es el 6 de abril. Entonces, tiene una cantidad de adeptos y una cantidad de personas que están en contra. Pero bueno, con el pasar de los años, en la década de más o menos de 1820, las discusiones, los problemas que habían entre los diferentes pueblos y diferentes doctrinas y diferentes posiciones con respecto a la Navidad, todavía continuaban siendo un tema de tensión que se hacía dentro de las iglesias. En Inglaterra hubo muchos problemas con respecto a eso para esta época. Finalmente, en 1840, 1843, comenzó como a restaurarse el tema a través de un cuento que se llama Cuento de Navidad, y eso comenzó a popularizarse. Luego, para 1870, fue declarada como un día feriado en Estados Unidos, y entonces de ahí comenzó a darse un poquito más la apertura de que nuevamente se celebrara la fiesta de la Navidad. Nosotros como adventistas del séptimo día sabemos claramente que Jesús no nació un 25 de diciembre. Sabemos claramente que Jesús no nació para esa época, que todas esas cosas que se utilizan, que el Papá Noel, que el árbol, que el pesebre, que todas esas cosas son símbolos simplemente, son cosas que no son necesarias utilizar, no estamos obligados a utilizarla, la iglesia no tiene como un dogma que se tiene que hacer, pero sí necesitamos nosotros seguir el consejo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos dice que por causa de los débiles de la fe, nosotros nos debemos abstener de muchas cosas, simplemente por causa de resguardar la fe de esas personas. Así que todas estas tradiciones de festividades y todas estas cosas, pues nosotros podemos compartir con nuestra familia. Yo he conocido muchas personas que por ser cristianos, adventistas del séptimo día, entonces no pasan un 24 de diciembre en la noche con su familia porque se van a dormir, porque eso es pagano. Entonces,
comienzan unos choques con la familia y comienzan una cantidad de problemas y cosas porque es que ya yo no quiero entonces hacerle el favor a mi tía de irle a comprar el arbolito porque todo eso es pagano, entonces mi tía se resiente conmigo porque no le hice el favor, pero si es ella la que quiere ponerlo, yo no tengo nada en acompañarla a comprarlo. Es más, si me dice, José, ayúdame a decorarlo, pero yo le ayudo a decorarlo, ¿cuál es el problema? Es necesario que nosotros seamos conocedores de la verdad, conocedores de la verdad bíblica, del mensaje, pero también aprovechar que las personas están en pro de este sentir. Dicho sea de paso, es la única fiesta que tiene espíritu personal, el espíritu de la Navidad. Las personas están con ese espíritu de la Navidad y del nacimiento de Jesús. Aprovechémosle para mostrarle quién es Cristo a través de nuestro testimonio, a través de las buenas obras, a través de un mensaje especial. Pero si las personas están reunidas, entonces la familia organiza una reunión, una cena bonita de Navidad y entonces, José, ora por los alimentos. Ah, no, eso es un símbolo pagano, yo ni siquiera voy para la fiesta. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? El mensaje que el Señor nos quiere regalar a nosotros hoy, la sierva del Señor lo dice, es muy difícil pasar por alto esta situación donde todo el mundo está en pro de lo mismo. Aprovechemos para hablar de Cristo, aprovechemos para enseñar sobre Cristo Jesús, que no nació el 25 de diciembre, pero es que el tema no es cuándo nació, porque es que Él es eterno, Él existe desde la eternidad, desde la eternidad. Él no tiene origen ni fin. Cristo Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores, es nuestro Salvador, no tiene inicio ni fin. Aprovechemos estas épocas para enseñar de ese Cristo, enseñar del amor, de la salvación, de la vida eterna a través de Cristo Jesús. Dios les bendiga y que esta festividad sea un motivo más para hablar sobre Cristo Jesús, un motivo más para ser utilizados por el Espíritu Santo para llegar a los corazones de nuestra familia, de nuestros vecinos, de nuestros amigos. Qué lindo es poder tener un detalle con un amigo, con un familiar, y decirle, oye, Dios te bendiga, feliz Navidad, deseo para ti las más ricas bendiciones, y obsequiarle un libro, obsequiarle una Biblia. O sea, utilicemos las herramientas, aprovechemos esta situación y que sea Dios ayudándonos a ser instrumentos del Espíritu Santo. Dios les bendiga y que pasen una excelente noche y que el Espíritu Santo nos acompañe durante este día especial para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Nos prometió que sería nuestra ayuda, Dios de poder y príncipe de paz. Nos prometió que sería nuestro Padre y nos ama con amor que no acabará. Encontré que sus promesas son verdad, que es todo lo que dijo que sería. Sus palabras, al oírlas, me dirían lo que Cristo es para mí. Maravilloso ser, no lo puedo creer, maravilloso es, pues su amor demostró en una cruz para salvarme de la muerte. El todo
que grandioso, es fantástico, más que asombroso, Dios maravilloso. Eso es Cristo para mí. Me asombro al pensar que el Rey de Gloria pudiera vivir en esta tierra. Me asombro al pensar lo que ha hecho al morir en el Calvario por mí. Maravilloso es Él, no lo puedo creer, maravilloso es, pues su amor demostró en una cruz para salvarme de la muerte. El todo es para mí existir, todo para mí mucho más que grandioso, es fantástico, más asombroso, Dios maravilloso, maravilloso, maravilloso.